¿qué tal? ¿Cómo le va la oyentada querida? ¿Cómo le va la patria streamera de Eva Justicia Social? ¿Cómo le va a la audiencia de IP? Y por supuesto, ¿cómo le va a todos los sublevados y sublevadas ardientes de este Cenizas Quedan? Hoy tenemos un programón verdaderamente, una epopeya del movimiento obrero organizado, con el apoyo de distintas agrupaciones juveniles del ámbito de la vida política, universitaria, con el apoyo del barrio, todos luchando contra un gobierno que consideraban entreguista, luchando contra el Fondo Monetario Internacional, luchando contra ese gobierno que tenía alianzas con las corporaciones de Estados Unidos, con la oligarquía local. ¿Les suena? Vamos a estar hablando de Patria Sí, Colonia No, un programa sobre la toma del frigorífico Lisandro de la Torre. Y para poder hacerlo, voy a presentar a mi compañero de todos los días, Roberto Caballero. ¿Cómo anda, caballero? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Más ardiente y sublevado será usted. No sé si lo dijo. ¿Me dijo ardiente y sublevado? Ardiente y sublevado usted. Siempre. Bueno, está muy bien. Porque este programa se trata principalmente de estados sublevados y de proscripciones, ¿no? Es el péndulo en el que nos vamos moviendo semana a semana, tomando algunos temas de la historia, pero que en realidad son temas de la memoria, ¿no? Creo que el caso de hoy es realmente uno de los paradigmáticos de la resistencia peronista. De hecho, con algunos de los invitados, en un ratito le vamos a decir quién, vamos a estar profundizando sobre esto. Pero bueno, hoy es un programa dedicado a la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, hecho que hicieron sus obreros, pero también el barrio de Matadero, el barrio de Liniers. La verdad es que cuando uno piensa en lo que fue esa sublevación, dice, pero se parece mucho al Cordobazo, que fue 10 años después, pues esto fue en enero del 59. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, había asumido en ese momento Frondizi con los votos del peronismo a través de un pacto que fue el pacto entre Perón y Frondizi, o el pacto entre Perón y Frigerio. Veníamos obviamente de la proscripción, hubo una reforma constitucional que de algún modo u otro sepultó la Constitución del 49, había resistencia peronista en los pueblos, en las barriadas, también en el movimiento obrero, una serie de grandes huelgas y una que se corona en este frigorífico que había sido nacionalizado por Perón, pero que Frondizi decide privatizar, entregarlo a manos privadas, y esto obviamente generaba un proceso de despidos. Eran 9.000 trabajadores, se oponen a eso, y el peronismo obrero reivindica para sí también esta idea de defensa de la soberanía nacional. ¿Cómo terminó esto? Bueno, lo vamos a desarrollar a lo largo del programa, pero con una gran represión, mientras Frondizi, que había aplicado un plan de estabilización acordado con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí?, era recibido en los Estados Unidos como el primer presidente argentino que hablaba en el Capitolio y que visitaba Washington. Así que mucho de lo que hoy digamos va a estar hecho en clave de pasado, pero también, como ustedes saben, nos gusta mucho vincular eso que sucedió con lo que está sucediendo hoy, con los efectos y las proyecciones que tiene en el presente. Podemos llegar a decir, ¿no?, cualquier similitud con la realidad, con la actualidad, es pura realidad. Sí, yo voy a decir una cosa igual. Frondizi ha sido un apaleador de obreros peronistas, de trabajadores. Ha sido también, de alguna manera, el que decidió el CONINTES, el Plan de Conmoción Interna del Estado, que fue más que nada un programa represivo, ¿no?, muy parecido al actual. Pero entre Frondizi y Milei hay una distancia grande. Es todo lo que voy a decir. El programa quizás sea el mismo, pero me parece que uno estudiaba algunas cosas y el otro es este que tenemos. Bueno, se lo vamos a poder preguntar a nuestros invitados también. Vamos a estar viajando entonces ahora a enero de 1959. Frondizi envía un proyecto de ley conocido como la Ley de Carnes al Congreso, que se termina sancionando en ambas cámaras, donde tenía el apoyo obviamente del oficialismo, de la Unión Cívica Radical Intransigente, en el mismo día. El mismo día termina saliendo la ley con los obreros, con el barrio movilizado allí al Congreso y con una serie incluso de engaños que podemos ver, ¿no?, porque no los quieren recibir en ese momento en el Congreso. Les dice que los va a atender Frondizi. Después Frondizi los atiende, pero le dice que no va a dar marcha atrás. Y los obreros tampoco. Recordemos que son comisiones que estaban recién asumidas. Sí, ¿no?, y que se consideraban comisiones directivas de sindicatos que tenían toda una perspectiva antioligárquica y antiimperialista. Sebastián Borro, ¿le suena? Bueno, un personaje de una envergadura gigante para el movimiento obrero de ese tiempo, y a la distancia diría uno, un gran dirigente sindical con muchas cualidades que quizá, ahí estamos viendo fotos de él, ¿no?, con muchas cualidades que hoy se están
añorando. Y estuvo acá, ¿te acordás Marcelo Goyeneche, que hizo el documental, en realidad el docudrama? El de las enfermeras, de ¿no? las enfermeras. Bueno, él hizo un documental sobre la toma del Lisandro de la Torre y justamente entrevistó a los trabajadores y los eternalizó, los inmortalizó. Mirá. Porque ahí queda entonces la memoria de cómo fue esa huelga, cómo fue ese enfrentamiento contra distintas fuerzas. Entraron con los tanques, ¿no? Entraron directamente con tanques Sherman, ya lo vamos a ver. Pero ¿querés escuchar a los trabajadores? Por supuesto. ¿Cómo lo cuentan? Siempre Dale. hay que escuchar a los trabajadores. Dale, ahí vamos. Durante varios días se ocupó el frigorífico. Nadie salía, nadie entraba. Y esta gente que estaba en el gobierno junto con el capitán Molinari, que era el jefe de policía del gobierno de Frondizi, se pensó que en vez de obreros, no sé, éramos grupos armados los que estábamos adentro. Y yo estaba en la sesión Caldera. Hasta que el muchacho, el delegado de Caldera, me dice, dice, mirá, ya vino el tanque. No, te me estás cargando, dije yo. ¿Qué tanque? Sí, vení. Todo oscuro el frigorífico. Y llego a casa y le digo a mi mujer, mira, tengo un mal presentimiento. El tanque estaba todavía del lado de afuera, con los dos focos prendidos, parecía un monstruo. Y los muchachos se habían subido arriba del portón. Había una barra toda arriba. Los dirigentes. A ver, estaban preparados para resistir, entiendo, que con agua caliente. Para tirar agua caliente de los pisos más altos. Y confiaron en la fuerza y el poder de las vacas que iban a estar puestas delante como si fueran para parar cualquier tipo de avanzada policial. Como un escudo, que de hecho va a pasar, ¿no? Empiezan opa para que avancen, pero bueno, estamos hablando, mira, 22 micros, 4 tanques Sherman, 22 micros llenos de fuerzas de seguridad. Eran 2.000 uniformados de ejército, gendarmería y policía federal. A todo eso le hicieron frente. 4 horas duró el combate, pero bueno, una vez que entraron con esos tanques, viste que ahí están en la parte anterior, dice, estaban los tanques en la puerta, amenazantes, porque incluso se amenazó con el plan Conintes, que después se termina aplicando en el 60, pero hay distintas herramientas que usa el gobierno de Frondizi. Un estado de sitio. Sí, lo que queda muy claro es que Frondizi no tenía dudas de que iba a ser el presidente que tuviera la alianza con las corporaciones de Estados Unidos, que el frigorífico se lo daba a la CAP, que se lo daba a los productores locales, pero que tenían esa alianza también con los frigoríficos de Estados Unidos que estaban acá operando en la Argentina y también con los ingleses. De hecho, ya vamos a ver la cobertura periodística, que es lamentable, como siempre. Clarín miente, pero no solo, Clarín miente y opera. Pero si te parece, vamos a seguir recordando esa toma que fueron preparando como resistencia de los puestos de trabajo, pero sobre todo como resistencia del patrimonio nacional, de la soberanía. Estaban defendiendo la patria, y así lo cuentan. Un paro gremial ha detenido la actividad del país. No vamos a analizar motivos, vamos a aquilatar resultados. El desalojo del frigorífico Lisandro de la Torre, ocupado por el personal, cumplido por las autoridades con el empleo de gases, sin que mediara violencia física y sin que se registraran heridos de cuidado, fue la causa aparente del conflicto. La defensa de respetables intereses sindicales se proyectó enseguida en un plano que no es el de la pacífica convivencia. Creemos que la responsabilidad es de ciertos grupos que responden a intereses ajenos a lo gremial. No es posible actuar sin medir consecuencias. Enfrentamos una hora difícil. Con el esfuerzo de todos podremos recuperarnos. Pero las huelgas enervan ese esfuerzo y causan cuantiosos daños al patrimonio nacional. Las soluciones violentas no son soluciones. Entenderlo así será contribuir a la pacificación y a la concordia nacional. Bueno, ahí estaba el noticiario panamericano, en realidad que era el que decía que miente. Fíjate que dice, son grupos que responden a intereses ajenos a lo gremial. No, eran trabajadores que estaban haciendo la defensa, como decíamos, de esos puestos de trabajo, pero también que no privatizaran básicamente el frigorífico y que no llevaran adelante ese proyecto extranjerizador. Cuando estaban en el medio de esas negociaciones, el martes 13 de enero, estamos hablando del 59, cuando movilizan los trabajadores al Congreso, les decía, Clarín miente, porque efectivamente miente y opera,
publica una tapa donde titulan diciendo la International Packers y Wilson & Co., que eran establecimientos frigoríficos directamente, dice, de intereses norteamericanos en la Argentina, después de muchos años de dificultades son los únicos como que pueden operar las cosas bien. Los altos funcionarios de ambas firmas confían en un mejoramiento de las actividades comerciales, cosa que Borro les recrimina todo el tiempo y les dice que eso no es cierto, porque recordemos que la nacionalización y tener un frigorífico nacional era también poder tener un precio testigo. Claro. ¿No? Un precio testigo y que no estuviera influenciado como ocurre ahora con, mira, ahí tenés algunas de las notas que se fueron publicando en la época, ¿no? Fuerzas de seguridad han ocupado el frigorífico, 95 detenidos hubo, si mirás el frigorífico y esta toma, la verdad es que es el antecedente de lo que después ocurrió. Pero ¿qué te parece si vamos directamente a hablar con nuestro primer invitado de hoy, Ernesto Salas? Muchísimas gracias por venir. Lo vi recién en el video un poquito. Sí. Lo vimos un poquito joven, una ¿serio? imagen un poco distinta que la actual. Gracias por venir. Muchas gracias. Una imagen de época con un invitación. documental muy bueno. Ernesto, mira, la resistencia peronista, la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, siempre que mostramos libros, ¿esta es la primera edición? Sí, primera edición. Claro. Después, hay casas que todavía tienen esa edición. colección, que es una colección divina, creo que es de Udeva, ¿no? ¿Es esa? No, Seal y la hizo... Seal. Esa la hizo Seal. Centro Editor de América Latina. Centro Editor, claro. Esta es la edición que nosotros tenemos en casa, que es la que trajimos, y ahora tenemos la buena noticia de tener esta. Recién salida. No, hace ya también tiempo. ¿Cuánto? Y hará 10 años. Ah, ¿sí? bueno, Sí, recién sí. salido una década es un montón. No, por favor, bueno, bienvenido, Ernesto, al programa. Yo soy un esclavo del frigorífico Lisandro de la Torre. Puedo escribir cualquier cosa después, pero Está siempre. tengo la suerte de que no haya habido otra cantidad de personas e historiadores que hayan estudiado lo mismo, ¿no? Eso, vamos a profundizar un ratito en eso, pero antes te quería preguntar, ¿por qué resistencia peronista y frigorífico, o la toma del frigorífico, en un mismo libro? Cuando uno quiere ir a la resistencia peronista, en ese tiempo el libro que aparecía era el tuyo. Sí, es el hito de la resistencia. A mí me pasó como joven militante la idea de que nos transmitían la idea de la toma épica del frigorífico, pero nadie sabía nada de la toma. Claro. Es decir, era como, no es que no se sabía nada, había entrevistas a Borro, había distintos tipos de revistas que habían cubierto en parte, pero nunca había habido una historia de todo lo que había sucedido con el frigorífico. ¿Y por qué la resistencia? Bueno, en primer lugar, cuando yo empecé a estudiar la toma del frigorífico, descubrí que había que ir a la resistencia. Claro. Es decir, no es que la resistencia aparecía en mi mirada desde antes, ¿no? Bueno, ahí había por supuesto que había un sector de la comisión del sindicato que pertenecía al Comando Nacional Peronista, ¿no? De Cook, y después había distintas alternativas, o sea, eran parte de lo que había sido la resistencia. Y en segundo lugar, porque era al mismo tiempo una culminación con toma de la fábrica, conflicto directo en el barrio, pueblada de Matadero, una pueblada que es antecedente del Cordobazo, que estaba directamente vinculada a una épica. La épica es siempre el recuerdo de aquello que en algún momento fue inevitable, ¿no? Y mi pregunta en ese momento fue, ¿por qué las personas se rebelan? Es decir, ¿por qué uno sale de su casa a hacer algo que en realidad le puede costar la vida, le puede costar los bienes, la cárcel, ¿no? ¿Por qué, en qué momento la gente se arriesga? Porque en la historia no todo el mundo ¿Y qué todo el tiempo se arriesga. ¿Qué te contestaste? ¿Qué me contesté? Bueno, busqué mucha bibliografía, hay distintas cuestiones que involucran. A mí me parece que la más importante de todas está en el concepto de indignación. Es decir, hay un momento que hay que fijar porque es histórico, en el que un grupo de personas más chico, más amplio, se cruza, es decir, cuando alguien cruza una línea que no debe cruzar, y las personas dicen, esto no puede estar sucediendo, ¿no? No quiero ser? compararlo o trazar alguna analogía con lo que está sucediendo hoy. Algo parecido, sí. Ahora, También hay que ver si, porque la pregunta es, ¿cuándo se cruza esa línea? Claro. En la que se produce la indignación. Sí. Y la indignación conduce a la acción.
Claro, y hay una cuestión identitaria, me parece, muy fuerte del frigorífico con el barrio, pero lo vamos a estar hablando también en un rato nada más con otra invitada, tal vez poder profundizar sobre la perspectiva histórica, ¿no? Porque decíamos, bueno, es un poco el antecedente del cordobazo, el contexto no era solo la defensa de los puestos de trabajo, gritaban patria sí, colonia no. ¿Cuál es la profundidad de esa frase? En el conjunto de la identidad peronista que constituye no solo la identidad política, sino al mismo tiempo la identidad social, que es ser trabajador, ¿no? Somos laburantes peronistas, eso no se puede escindir. Y en particular la idea de, darle una perspectiva política. El peronismo, después del 55, tiene un avance hacia lo que sería una concepción nacionalista revolucionaria. Es decir, los trabajadores como centro de una revolución posible que tiene que ver con la defensa de lo nacional. Por eso, además, la toma del frigorífico y la defensa del patrimonio, que significa el frigorífico en ese momento, constituye el centro de esa identidad, tanto política como social. La patria social y la patria popular, digamos, al Claro, cuenta, ¿no? Lo que diríamos en el peronismo más clásico, el pueblo, ¿no? Pueblo. Nosotros somos el pueblo. ¿Quiénes somos el pueblo? Los trabajadores. Mirá, ahí tenemos algunas de las imágenes. Ahí surge el patria sí, colonia, ¿no? Sí, algunos dicen que sí, porque los trabajadores lo cantaron en las rejas del frigorífico en el momento en que le hicieron entrevista a Sebastián Borro en Radio Rivadavia. Y se escucha el patria sí, Lo que colonia. pasó con Radio Rivadavia es Sí. increíble. Vos lo tenés más presente, contalo. No, me parece sumamente interesante porque así como criticamos a Clarín o el noticiario panamericano que se usaba para desestabilizar a los trabajadores y las trabajadoras, nosotros hemos formado parte de tomas o de espacios en los que realmente es muy difícil. También hay que estar emocionalmente a la altura de esa toma, prepararla como han hecho, ¿no? El barrio cocinando, llevando comida, aguantando. Y Radio Rivadavia, que sus trabajadores, en realidad quien va y hace la cobertura, primero me encantó ver que le llevaba la adhesión de los trabajadores de la radio y después empieza la nota. Claro. Bueno, y ahí se escucha claramente el patria sí, colonia no, que quedó como pendiente. La otra escena tremenda es la de los trabajadores cantando el himno nacional cuando los tanques rompen la puerta. Se plantan en el mástil y empiezan a cantar el himno. Y que ellos pensaron que iban a frenar, que arrebatando el himno nacional, ¿no? Y haciendo lo propio, bueno, esto nos pone en común, así que de alguna manera tal vez sí, no la avanzaban. resistencia fue más que nada, es decir, la primera fue una desbandada, la resistencia fue más que nada la de aquellos laburantes que se quedaron en el cuarto piso, esperando, como no había acceso, porque el acceso es por escaleras, pero estaba la rampa donde se sube el ganado hacia el cuarto piso. Es decir, el proceso del frigorífico empieza de arriba para abajo, ¿no? Las vacas suben hasta arriba, después bajan y terminan en el depósito, en el playón para ser cargadas en el camión. Entonces, la resistencia fue allí, que vos la contaste 4 horas seguidas, hubo heridos, no hubo muertos, ¿no? Y sin embargo, provocó al mismo tiempo un impacto en el movimiento sindical de la época. Es decir, estos eran los combativos, había sectores que ya habían negociado con Frondizi o estaban en pos de negociar algo con Frondizi, y entonces el impacto en la asamblea de las 62 organizaciones la hizo Sebastián Borro, que todavía estaba libre, no estaba en el frigorífico porque estaba negociando, y entonces fueron y dijeron, miren, están atacando el frigorífico. Claro. Y ahí las 62 organizaciones decidieron un paro por tiempo indeterminado, que va a ser de 3 días finalmente, ¿no? Lunes, martes, miércoles, domingo, lunes, martes, miércoles, porque la recuperación del frigorífico por parte del ejército es el sábado, ¿no? Y decíamos esto de los combativos, la presencia de Borro, pero bueno, por supuesto otros también, pero incomprables además, porque se produce una escena en la que los quieren comprar y él ¿qué hace? Sí, es famosa esa, la contaban ellos mismos, incluso la cuentan, creo, en la entrevista de Radio Rivadavia. El presidente de la Corporación Argentina de Productores, la CAP. Hay un error porque algunos todavía con la onda de querían entregar el frigorífico al extranjero, ¿no? Frondizi no quería entregar el frigorífico al extranjero, quería entregarlo a los productores concentrados de ganado de la pampa húmeda, ¿no? Que era la CAP. El presidente de la CAP los va a ver al sindicato, ¿no? Y le pide una audiencia a Borro.
Borro lo hace esperar, a propósito, un día de calor, es enero, lo hace esperar a propósito de que sude bien y después lo recibe. Y le ofrece dinero para que levanten la huelga en ese momento, por lo menos el intento que iba a hacer después la toma, ¿no? Y Borro le dice, mire, discúlpeme, me interesa la propuesta, ¿me permite que yo convoque acá a los compañeros de la comisión directiva para que usted les haga esta misma propuesta a ellos porque tienen que compartirla, ¿no? Sí, como no, le dice Busquets Serra, y entonces los junta a todos a propósito para, cuando le vuelve a hacer la propuesta, Borro, adelante de todos, darse el gusto de mandarlo a la mierda. Bien mandado, Eso, ¿no es cierto? Claro. En simultáneo a todo esto estaba Frondizi siendo el primer presidente argentino que viaja y es recibido en los Estados Unidos. Sí, hay que hacer una aclaración ahí, ¿no? ¿Por qué Frondizi le quiere entregar el frigorífico a la CAP? ¿Y por qué la CAP está dispuesta a aceptar el frigorífico, ¿no? Durante muchísimos años, desde por lo menos 1920, hay frigoríficos ingleses y norteamericanos. Y los productores se niegan a que haya frigoríficos argentinos, ¿no? El único frigorífico que hay es el Gualeguaychú y el frigorífico municipal, que es este frigorífico nacional, el frigorífico Lisandro. Lo nacionaliza Perón, ¿no? Claro, ya. Lisandro de la Torre. Entonces, ¿por qué no querían que hubiera frigoríficos? Porque ellos le vendían directamente, los invernadores que engordaban vacas en la pampa húmeda, le vendían directamente al frigorífico extranjero. Y los que estaban fuera, los que estaban lejos, eran los criadores, los que estaban en Santa Fe, Lisandro de la Torre, Partido Demócrata Progresista, que se enojaban porque los que tenían el verdadero negocio eran los invernadores. Pero después de la guerra, ¿no?, empieza Europa a hacer un proceso de cambio tecnológico en la agricultura y por lo tanto ya no compra más ganado argentino. Como los productores ahora ya no saben dónde vender el ganado, quieren apropiarse de los frigoríficos que efectivamente están, sobre todo el frigorífico nacional, que es el que abastece a la ciudad, el frigorífico más grande por fuera de los otros frigoríficos. Apropiarse de ese frigorífico porque ahora el destino es el mercado interno. Ah, está, se entiende. Entonces, ¿qué decía Frondizi? Bueno, obviamente le vamos a entregar lo que esta gente quiere para que apoyen del proyecto desarrollista, etcétera, ¿no? Hablábamos de Frondizi en los Estados Unidos, creo que lo tenemos por ahí, Emi. Él hablando en el Capitolio, recordemos que había llegado al poder de la presidencia por un acuerdo con Perón, con los votos del peronismo, por lo menos con la gran mayoría del peronismo, ¿no? Hay un sector que no, que decidió votar en blanco, pero digamos la gran mayoría del peronismo. Rápidamente Frondizi rompe esa confianza, o rompe esa tregua, y aparece en el medio de este conflicto viajando, no sé si lo tenemos ahí, ¿está? Sí, bueno, vamos a poner a Frondizi hablando en el Capitolio y escuchemos lo que dice. En la Cámara de Representantes se realiza una solemne sesión de los cuerpos legislativos. Recibido por el cálido aplauso de la Asamblea, el doctor Frondizi expone en un meditado estudio la política económica americana, destacando la inconmovible posición argentina en defensa de su soberanía. El ideal americano de democracia, justicia y libertad ha sido fecundo porque se basa en una concepción espiritual del hombre. En virtud de esos principios, los pueblos americanos rechazan toda concepción materialista de la vida y toda concepción totalitaria del Estado. América Latina deberá dejar de ser productora exclusiva de materias primas. Deberá alzar su propia industria pesada, su industria petroquímica y sus fábricas de equipos. Deberá construir centrales hidroeléctricas y reactores nucleares. Tendrá que mecanizar y electrificar las explotaciones rurales para multiplicar la producción y elevar el nivel de vida de la familia campesina. Deberá realizar en suma el mismo proceso de expansión y complementación económica interna que condujo a los Estados Unidos a su portentoso grado de desarrollo. La Argentina ha subrayado por intermedio del presidente Frondizi el afán de su pueblo de vivir en un plano de dignidad y de igualdad con todos los pueblos de América. Creo que ahí lo que hace es evidente también es Frondizi tratando de integrar por lo menos alguna de las banderas de las que habían sido el peronismo,
¿no? Sobre todo del peronismo del segundo plan quinquenal, si no me equivoco. Sí, avanza hacia la industrialización del agro, es decir, hacer agroindustria en el marco de lo que había sido una propuesta diferente, económica, que superara, digamos, la crisis o los límites que tuvo la propuesta de desarrollo de Perón. Es decir, lo que se planteaba era, para hacer una industria que supere los bienes de consumo masivos y llegue a los bienes intermedios, es necesario el capital extranjero. Y al mismo tiempo de que todos se industrialicen, ¿no? Le propone al agro, a partir de la toma de la entrega del frigorífico, que integren, es decir, que no solo se ocupen de hacer la producción de ganado, sino que al mismo tiempo también hagan el proceso industrial. ¿Y por qué esos obreros que hacen la toma no le creen? Había algo ahí, para, ¿no?, las nuevas generaciones. Claro, pensá que hay gente que quizás no tiene tan presente algunos datos de esta historia, digamos. Es que la privatización, ¿no?, trae como consecuencia por siempre penurias, digamos, hacia los trabajadores. Era algo que más o menos, de todas maneras, además hay un largo proceso de luchas que viene del 55 en adelante. Claro, por eso la resistencia, digamos, claro, ¿no? También pedían, obviamente, la vuelta de Perón, digo, ¿no?, a la Argentina. O sea, estaba siempre ahí sobrevolando la proscripción a Perón, a la figura. En esta primera, bueno, obviamente no hablamos de la proscripción. No hay nada, concepto más importante para explicar la época que el hecho de que el principal partido de la Argentina está proscripto. Y la proscripción, bueno, obviamente los trabajadores dicen que la defensa de la industria nacional, ¿no?, es en realidad el programa político que debe llevarse adelante. Claro. Claro. Es decir, no hay ninguna ingenuidad, no es simplemente que defiendo mi puesto de trabajo, ¿no? En ese sentido habría que decir, bueno, había una gran conciencia de clase, claro, del proletariado argentino que sabe cuál es el destino. De hecho, de allí muy cercanamente es la proclama de la falda, ¿no?, en la cual dice que termina diciendo que solamente la clase trabajadora va a ser la que provoque el destino de la patria. Clarísimo, y hablando de conciencia de clase, justamente te quería preguntar, porque mientras está en Estados Unidos Frondizi, la UIA, la Unión Industrial Argentina, va a visitar al presidente provisional, a Guido en ese momento, y acepta el plan de estabilización del Fondo Monetario Internacional y le dice que es la única forma de salvar al país y declaran la ilegalidad del movimiento huelguístico. El plan del Fondo Monetario es el primer plan del Fondo Monetario. Claro, que había entrado con el golpe del 55. Exactamente, el 28 de diciembre se anuncia, el 28 de diciembre de 1958. ¿Qué provoca el plan del Fondo Monetario? ¿No? Provoca una inflación del 160% en el mismo año, directamente, así directo, una cosa tremenda. La devaluación de los salarios del marco del 50% en los primeros 3 meses del año. Mirá si los trabajadores le iban a creer a Frondizi, ¿no? Claro. El aumento de las tarifas, lo de siempre. Es decir, si uno dice que es un plan típico del Fondo Monetario, ves el actual, ves el de hace 10 años, de hace 30 o el de aquella época, son iguales. ¿Conociste vos la película, no? Estábamos hablando fuera del aire de eso, una película llamada Pobres Ahora Siempre, de Carlos Borcosque, que es del 58, es un año antes de la toma del frigorífico, basada en una novela de la década del 30, pero donde las imágenes son muy parecidas. Creo que tenemos alguna imagen de la peli y la podemos ver. Dale. Buenas noches. Buenas. ¿El jefe del especial? Servidor. Tanto gusto. Yo comando la policía interna del frigorífico. Muy bien. Usted dígale al chofer que entre con el coche. ¿Hay novedad? ¿Novedades? Todavía nada. Y no se ve nada. ¿Harán huelga nomás? 2 sesiones que tenían que entrar primero no lo han hecho. Han puesto vigilancia en todas partes. Piquetes, ya los vimos. ¿Tiene a su personal preparado? ¿Según para qué? Armas y municiones tenemos. Gases, ¿no? No se puede disparar y matar a la gente. Y esa era lástima. Con unos pocos que cayeran se acababa todo. Bueno, eso es lo que dicen en una película, como decíamos prácticamente un año antes, con esa crueldad que estamos viendo hoy, ¿no? Dice, bueno, esa es la lástima que no se los pueda matar, porque con un par que matábamos, ya está, solucionábamos todo. Claro, y de hecho están discutiendo
¿qué van a usar para la represión? Cuando repasamos esta historia, lo que veíamos es que decía, no, Frondizi, no queremos violencia, esto es un hecho, no hablemos de temas políticos, hablemos de la huelga. Todo el tiempo esto de despolitizar la huelga por un lado y de decir que la violencia y la barbarie es la de los trabajadores y no la represión brutal que ponen, entre comillas, de mediador el jefe de policía. No hay mediación alguna posible. Y es lo que pasa en la peli, ¿no? Claro. Bueno, en la película, esta parte no la muestra, hay alguien que se sube a una torre, ¿no? Y desde allí enarbola una bandera, es todo muy épico. Hay una huelga anterior del propio frigorífico, en la cual uno de los dirigentes de la época, año, creo que es 48, se trepa al mástil y se envuelve en la bandera, ¿no? ¿Cuál es la relación entre lo cultural y lo real? Es decir, lo que se proyecta, es decir, han visto los trabajadores la película, habrán leído alguna la novela. Lo que sí es cierto es que tenían una experiencia directa, que era la de su propia experiencia levantando una bandera en un mástil, y cuando ven la película dicen, bueno, esto es lo que hicimos nosotros en el 48, pero es una novela anterior. Entonces está todo mezclado, ¿no? Está lindo eso. La verdad que está muy interesante esto que vos decías, la representación de las subjetividades, el rol que tiene la cultura para poder pedagógicamente también transmitir cómo es una lucha obrera, porque lo vamos a hablar también con nuestra próxima invitada, pero uno se pregunta, ¿no? Los obreros, las obreras de hoy, ya el concepto obrero de trabajador es otro. ¿Conocen esta historia? ¿La tienen presente como legado en todos los ámbitos? Yo creo que no, pero bueno, hasta cuando yo hice el libro sí. Sí, todavía. Sí. Estamos hablando Borro, 1990. Borro estaba vivo. En los 90. Vivo. Bueno, de hecho en los 90 parte de la resistencia era toma Además, de los puestos de trabajo. Un relato que se transmitía. Exacto. Yo creo que fue el menemismo el que cortó la cadena de transmisión. Bueno, se abraza con Roja. De padres a hijos que contaban su experiencia anterior, ¿no? Sí, yo creo que no. Además hay otra cosa. Digamos, tampoco uno puede confundir épocas, porque en este momento el 29% de la población económicamente activa eran obreros industriales y marcaban la tónica de la época. En un momento en el que todavía el 75%, en 1970, el 75% de la población tenía relaciones salariales formales. Y hoy eso es inexistente. Hoy tiene un 35-40 relaciones salariales formales, otro tanto tiene unas relaciones salariales informales o desocupados. Si hoy quisieran tomar un establecimiento, la verdad es que algunos no lo tendrían, ¿no? Claro. Digo, creo que en los 90 eso se vio mucho con el corte de ruta, que era el lugar público que uno podía tomar, ¿no? Y hacerse visible frente a eso o hacer la protesta allí. Obviamente que hay trabajadores todavía conveniados, que hay establecimientos, pero digamos que no es la totalidad de la clase obrera en Argentina hoy, ¿no? Eso quizás es el cambio más característico. Y también un quiebre de la memoria en algunos sentidos, ¿no? Sí, por supuesto. Y la concentración de obreros en un establecimiento, que no es poca cosa. Y es de riesgo. Son 9.000 personas que se conectan y que están organizadas, o 5.000 en las fábricas automotrices. Y que se siguen viendo porque son del barrio. ¿De dónde se van? De la fábrica, se van del frigorífico al barrio, están ahí. Pueden pensar, pueden conversar, pueden sintetizar, pueden reflexionar alrededor de un hecho vital, digamos, ¿no? Que puede ser el despido o no, o la baja salarial, o el fondo monetario. Digo, hay cosas que hoy, desgraciadamente, ya no se dan en ese mismo Y las grandes fábricas ámbito, actuales no tienen más de 500 obreros. Claro. Igual voy a decir una cosa, porque ahora cuando hicieron el fallo contra Cristina, un sindicato industrial fue el que tomó, no sé si las fábricas, pero sí la calle, que fue Panamericana, que fue Esmata, con el Paco Manrique, el dirigente. Esmata y UOM fueron los que reaccionaron, quizá como añoranza de esa industrialidad, digamos, que tiene el peronismo y que vieron claramente. No les costaba entender de qué estaban hablando cuando metían ese fallo. Me da la impresión, digamos, ¿no? Quizá a los otros no tanto. A los otros se les ha perdido un poco esa reacción. Porque, bueno, cada uno se inscribe en esa tradición, ¿no? Hay unos que sí, otros que no. Ahora, acá hubo una participación activísima del barrio, que es realmente sorprendente porque se da, no sé si en un concepto de pueblada, o hoy hablaríamos de pueblada, pero en aquel tiempo fue una insurrección, ¿no? Podemos decir una insurrección popular. Y nunca se levantó la huelga.
Seguimos de huelga. ¿Estamos Yo en ya huelga me sumé, todavía? seguimos de huelga. Estamos en huelga, Sí, ya lo vamos a Torre, ver, es ya el lo vamos a ver orgullo de con nuestra próxima invitada. Pero también te quería preguntar, porque se recibe la adhesión de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Yo no sé si se comenta tanto esto. No, claro, exactamente, es verdad. Bueno, hay un proceso de cambio allí en los sectores universitarios que empieza con la laico libre, con el debate acerca de si deben expedir títulos las universidades privadas. Y en ese momento, ¿no?, se da una especie de quiebre de lo que sería en parte la conciencia del movimiento estudiantil, que siempre hasta ese momento había sido bastante antipopular. Antipopular, más diría yo, porque con Irigoyen también. Más elitista, digamos. Más elitista. Bueno, tenemos ahí la memoria del barrio. Habíamos hablado, lo tenés vos para contar. No, la memoria del barrio, y esto tiene que ver con un escritor muy conocido, Guillermo Sacomano, que en nombre de la memoria de su vida, porque a fin de cuentas vivió allí, tiene y trae algunos relatos de aquel tiempo. Ahora lo vamos a estar charlando con Lorena Crespo, latana, militante de la zona, alguien que mantiene viva la memoria social de lo que fue esta toma de Lisandro de la Torre. Ernesto, yo te quería agradecer muchísimo haber compartido con nosotros. Para nosotros es un placer que la gente que leemos desde siempre podamos compartir un espacio en un stream, digamos que ya de por sí es algo extraño, pero bueno, es un placer que nos damos cada semana con este programa. Y gracias por eso, por la contribución a la memoria. Vos decías, antes era pura oralidad, ¿no?, porque el peronismo tiene mucho de eso, y gracias a tus libros nosotros nos pudimos acercar a esas historias y multiplicarlas vía oralidad y a veces con algún programa de stream. Bueno, entonces antes de que te vayas, ¿por qué es tan importante rememorar esta historia, tenerla presente y seguir difundiéndola? La memoria de los pueblos es algo que vive subterráneamente, no es algo que siempre esté. Pero esa construcción además es voluntaria, digamos, la memoria no existe sin la voluntad. Es decir, hay que construirla, alimentarla, hay que... hay momentos... Hay un libro muy lindo que se llama Melancolía de Izquierda, ¿no?, que es de Enzo Traverso, que marca, después de la derrota de la izquierda, después de la derrota de los proyectos de izquierda del siglo XX, aquellos hitos que siempre permanecen y que están allí para alimentar lo que viene, alimentar el futuro. Por ejemplo, la toma de un frigorífico. La toma del frigorífico. Lisandro de la Torre. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias, un honor. Bueno, qué gustazo, caballero. ¿Volvemos a mostrar la resistencia peronista? Sí, sí. Con el libro, con la toma, por supuesto, del frigorífico Lisandro de la Torre, todas las versiones que tenemos, algunos libros más. Ah, mira, y nos contó que escribió de Arturo Jaureche sobre su vida y su obra. Jaureche. Ya ocupará más espacio y tiempo Jaureche. Y tenemos un libro de Mariano Fraschini también, que fue interesante, muy interesante. El brazo izquierdo de Perón, ideólogos y actores de la izquierda peronista, del 55 al 74, buena parte de los libros que usamos para este capítulo. ¿Qué más? Yo tengo un clásico de Daniel James, Resistencia e Integración, el peronismo y la clase trabajadora argentina. ¿Dónde está? Acá. Ahí está. Después tengo un libro que esto sí es un incunable, creo yo. Porque el otro día los amigos de la librería de la Aleph estaban ordenando un poco el depósito y encontraron un libro de Quito Burgos, que se llama Prensa Popular y Revolucionaria Argentina del 55 a 1975, que es su tesis de graduación en la Universidad de La Habana, acá. Quito Burgos fue de la juventud peronista en aquel tiempo, obviamente, y aquí refiere a muchas publicaciones de época, una de ellas Trinchera Peronista, que es más o menos simultánea a la toma, que fue quizá una de las primeras publicaciones de la juventud peronista de aquel tiempo, la juventud peronista de la resistencia. Así que esto es un lujo que nos damos, tenemos aquí tantos lujos que nos damos. Este libro de Jorge Giles, fundamental, es la biografía de Caride. Estuvimos hace poquito ahí en Mataderos presentándolo con Jorge, con nuestra invitada. Es la biografía de alguien que en ese momento participa como externo, digamos, es parte de esa juventud peronista que se acerca a dar colaboración y a aprenderse bajo la conducción de Sebastián Borro. La resistencia peronista o la difícil historia del peronismo en la proscripción, de Julio César Melón Pirro. Esto es una editorial de Mar del Plata, de la Universidad de Mar del Plata, que también utilizamos para el programa de hoy. Y hablando de libros, podemos hablar de un escritor, ¿no? Lo tenemos a
allí. ¿La saludamos al invitado o querés ir a ver esa comadre? Vamos a saludar a Lorena Crespo, comunera, militante peronista, militante de la Cámpora. Una persona que todos los años hace allí la evocación, el recuerdo en ese enero de la toma del frigorífico, invita a un montón de gente, todo el peronismo ha pasado por allí y yo creo que es un desafío enorme mantener viva esa memoria y vos lo has tomado como un compromiso militante. Sí, como un compromiso militante, como un compromiso como trabajadora, como un compromiso también como mataderense. Y sí, desde el año 2009... venimos haciendo todos los años, 16 de enero o el sábado siguiente, el homenaje, que aparte Ernesto Salas también ha participado y bueno, sí, para nosotros la verdad siempre es muy emotivo. ¿Qué queda vivo en el barrio en materia de recuerdos de aquellos episodios? Cuando arrancamos en el 2009, que fue justo cuando se hicieron 50 años, nos parecía que quedaba poco en la memoria. Inversamente, quedaban todavía trabajadores vivos. Es decir, tuvimos el beneficio de, por muchos años, que participaran los trabajadores que fueron parte de esa gesta. En esto de los lazos subterráneos de la cultura, nos hemos ido encontrando con que haciendo todos los años el homenaje, pero también haciendo otros homenajes como es a Sebastián, Sebastián Borro, donde hemos nominado una plaza, hemos colocado placas y demás, de a poquito fuimos encontrándonos con historias de gente joven que nos venía a decir, ¿sabés que a partir del acto del otro día pregunté en mi casa y resulta que mi abuelo estuvo? Bueno, todo esto que tiene que ver con las vivencias, con la historia familiar, que obviamente en un barrio tiene mucho que ver, y en un barrio por lo menos todavía como el nuestro, con la comunidad organizada. Y bueno, siempre decimos que nos parece que rascamos donde pica, ¿no? Que realmente haber trabajado todos estos años, este homenaje, hizo mucho para tender esos puentes de la memoria histórica, ¿no? Esto que estás diciendo es fundamental y yo voy a hacer una apelación a que cuenten sus historias, cuéntenles a sus hijos, a sus tíos, a sus sobrinos, a cualquier familiar, a un vecino, qué historias pasaron, qué historias les contaban. Guillermo Sacomano, justamente el tío le contaba siempre cómo había sido esa toma épica del Lisandro de la Torre y fíjense cómo lo cuenta él, cuánto le impactó en su propia vida y en su desarrollo posterior. A ver. Me crié en este barrio, a este bar que está acá en Corrales y Tellier, me traía mi padre de pibe. Y yo me acuerdo perfectamente de este ambiente, del ambiente de los mataderos, especialmente porque mis tíos trabajaron en el frigorífico Lisandro de la Torre, que a mí me impresionaba mucho de pibe escuchar hablar de la historia esta, que yo había visto pasar de lejos, digamos, los efectivos policiales, pero no había visto la toma. Pero cuando mi tío me contaba que le habían puesto el pecho a los tanques, ¿no? Me llamaba mucho la atención esta situación de violencia que está implícita en nuestra historia política y en nuestra historia literaria desde Echeverría con El Matadero, ¿no? David Viñas dice que la literatura argentina nace y se organiza alrededor de una metáfora mayor, y que esa metáfora mayor es el matadero de Echeverría. Se lo yerman cuando vienen a reprimir, yo creo que lo yerman la Policía Federal, el Ejército, policías de civil, etcétera, miren en nombre de la presunta civilización. La civilización que encarna, entre otras cosas, la democracia, ¿no? Es decir, esa democracia rubia que no hace más que reprimir lo plebeyo. Hasta que en un momento dado pegó un cimbronazo, un choque contra el portón, tiró abajo todo, muchachos cayeron al suelo, bueno, por suerte, y entró el tanque. Entonces muchos muchachos fueron para el lado del frigorífico, digamos, de la matanza. Otros para su sesión, yo para el lado de mi sesión.
Bueno, ahí teníamos el testimonio de Guillermo y uno de los trabajadores también. Sí, bueno, lo que decía Guillermo en torno a civilización o barbarie, ¿no? Que digamos, es una mirada también para nuestro barrio y también para el peronismo, que se juega ahí. Venía la civilización, venía la represión. Leder Cedeño es uno de los trabajadores que, bueno, durante muchos años participó de los actos, los 16 de enero, entrañable. Y la solidaridad, ¿no, Tana? Porque en aquel momento los comercios también paraban, ¿no? Digo, fue todo el barrio, fue la comunidad organizada, como vos contabas. ¿Y qué queda de esa solidaridad hoy? Bueno, primero que sí, esa solidaridad se expresó de una forma que creo que quedó en la memoria de mucha gente. Es más, que en ese momento hasta eran muy pequeños, y que hemos podido rescatar sus testimonios de cómo se acordaban haber ido porque había familiares adentro, de la mano con sus familias, en las famosas rejas que recién veíamos. Hay una foto muy impactante que es la de la hija dándole un beso al papá del otro lado de las rejas. Exacto. Que la tenemos por ahí después para ponerla. Ahí está, mira. Y pudimos, hermosa, y pudimos recabar bastantes testimonios de gente que en ese momento, bueno, eran pequeñas, también de mujeres, cómo se vivía ser mujer de un trabajador del frigorífico que estaba haciendo la toma. Me acuerdo de la familia Vivaldelli, donde, bueno, nada, después él se tuvo que ir de la casa, la mujer con un niño recién nacido, toda la situación en el barrio, ¿no? Bueno, situaciones muy terribles, pero a la vez muy convencidos de lo que estaban haciendo. ¿Cómo vivimos hoy la solidaridad? Yo soy una convencida, primero que, bueno, militamos para eso, ¿no? También, por eso rememorar este hecho tiene muchas aristas. Y por otro lado, como mataderense, bueno, realmente es un barrio donde todavía se dan esas relaciones familiares, barriales, de encontrarse a la gente en el club, digamos, de conocernos mucho. Por supuesto, nada, el mismo proceso urbano hace que, bueno, y social, a nivel individualista, hace que obviamente cambien las formas, pero creo que quedó muy claro en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y también en situaciones de defensa ahora de lo que han quedado de las tierras, del mercado de Hacienda ahora, ¿no? Que también, es decir, el proceso de privatización que se inició en el 59 aún no terminó. Mirá. Te traigo al presente, ya que vos viniste hasta el presente con el comentario, te traigo al presente porque otra vez tenemos FMI en la Argentina diseñando o promoviendo ciertos planes económicos, otra vez tenemos la derecha en el poder, otra vez hay una presidenta del Partido Socialista, en este caso está proscripta, y pienso en los ciclos, ¿no?, que se van repitiendo. ¿Qué hay en este presente de aquello y qué hay distinto de lo que fue esa toma y esa sublevación popular? Yo creo que hay muchas cosas en común. Hay muchas cosas en común porque, bueno, está en el libro de Ernesto, que es un libro pero valiosísimo, porque además es el único que trata a fondo la huelga. Él ahí trabaja este concepto de que esta primera resistencia peronista, o la del 55 al 60, es bien de base, ¿no? Y la desconfianza que hay con la propia dirigencia sindical, con alguna dirigencia política de primer orden, no hablando de Perón, obviamente. Creo que está en nuestro pueblo. Creo también que es un proceso. Perón volvió.
Perón volvió. Y también enfilarse atrás de una idea. Y después también ver como bueno, digamos, las cosas que vemos hoy en términos de división, incluso de muchas veces cuestionamiento a nuestras conductoras y demás, también estaban en ese momento. Totalmente. Por ahí a veces ponemos a Perón en el mármol, y todo este proceso, y también se tardó 18 años por eso, también estaba. Y estaba el peronismo sin Perón, y estaba las salas acuerdistas con la dictadura en ese momento, todo eso estaban los duros y los blandos en la CGT, digamos. Entonces, bueno, yo creo que eso lleva tiempo, pero también que el pueblo es el que salvará al pueblo. Me encanta eso. Vos sabés que hay algo de aquel tipo que me conmueve mucho y es la participación de jóvenes apoyando a lo que había sido la toma, ¿no? Y lo que era esa proto-JP, o por lo menos la primera JP, uno dice proto-JP porque se habla siempre de los 70, ¿no? La primera JP con el Cacho El Cadri, Jorge Rulli, Héctor Espina, Gustavo Rearte, y es precisamente Rearte el que un día convoca a un joven llamado Carlos Caride, allí los primeros días del 59, para reunirse con Sebastián Borro. Y Sebastián Borro y Andrés Framini, que también parece Asociación Obrera Textil, un bronce también del peronismo histórico, los convocan a luchar contra la entrega del frigorífico, a esa causa nacional. Ya no era una causa política, era una causa nacional, era más que todo eso. Jorge Giles, biógrafo, autor de muchos libros, pero en este caso la biografía de Caride que recién les mostraba, ¿no? Caride, no me olvides, retrata a ese muchacho joven que sería el primer director de esa revista o publicación que se llama Trinchera Peronista, quizá de las primeras publicaciones de la juventud peronista que ya estaban en la cuestión esta de la batalla cultural. Les propongo escuchar a Jorge Giles para ver qué nos dice de Caride, no me olvides. Caride, no me olvides. Es un libro, es un homenaje, es una soga de rescate de la figura de un prócer del movimiento peronista, de uno de los fundadores de la juventud peronista. Caride, Carlitos Caride, es aquel casi niño que a los 13 años asistió en la Plaza de Mayo bombardeada el 16 de junio de 1955 por el odio gorila, a otros pibes que como él estaban allí mutilados, heridos, muertos, mujeres, hombres, maestras que habían ido con los niños. Y siempre me cautivó y me dolió, por qué no decirlo, esa figura del Caride de 13 años en la Plaza de Mayo. Es el Caride que en 1955, después del golpe, en 1956, ya dan a conocer el nacimiento de la juventud peronista, la primera juventud peronista, y sus compañeros lo eligen a él con 15 años para que participe, para que sea parte de la mesa de conducción de esa JP. Ahí nace la gloriosa JP. Entonces, ¿cómo no escribir un libro que rescata la figura de este hombre, de este compañero, de este prócer, como dije, que recorrió toda la historia de la resistencia peronista, que fue herido, que fue torturado, que sufrió varias cárceles, que se escribía con Perón y que finalmente cae abatido en un enfrentamiento con la dictadura cívico-militar de Videla Macera Agosti. Carlito Caride, no me olvides, es el libro. Qué importante traer estas memorias. Lo presentamos con Latana, el libro, con Jorge Giles ahí en Mataderos. Sí. Y en el bar también decías que presentaron, en el bar que veíamos de Sacomano, presentaron otro de Giles. Sí, presentamos el Gaucho Rivero, Jorge, un compañero entrañable. Y bueno, además en ese libro, en el de Caride, Jorge investiga algo que realmente no sabíamos, que era que Caride, con la represión a la huelga, él estaba haciendo apoyo externo y terminó preso en la ex 42, hoy 9A. Bueno, justo enfrente de la comisaría
nominamos Sebastián Borro a la plaza y es donde hacemos el acto. Así que, bueno, ahí tuvimos una pequeña revancha entonces. Claro. No, entrañable, y esto de la juventud y esa juventud trabajadora que había vivido el peronismo, ¿no? Esa juventud de extracción laburante. Es conmovedora. Bueno, va a tener también su hilo histórico luego en 2 décadas después, 1 década después, en lo que es nuestra historia. Y bueno, justamente a esa juventud también está dedicado todo lo que hacemos del homenaje, lo que hacemos en términos históricos, ¿no? Es decir, que se apropien de esa historia que muchas veces tiene que ver con nuestra identidad, en nuestro caso, pero que también tiene que ver con la identidad de otros barrios de extracción trabajadora, ¿no? ¿Los llaman de escuelas para que vayan y cuenten esta historia? Sí, nos llaman, digamos, sobre todo en secundario, y trabajamos mucho la identidad barrial y además lo ponemos muchas veces en un hilo conductor de luchas en el barrio, porque en nuestro barrio, además de que se vincula con el gaucho rivero, porque nuestro barrio tiene identidad gaucha originalmente, con todo lo que ello implica, con esos valores del coraje, con esos valores nacionales y populares. Y entonces ese ciclo fundacional del gaucho de nuestro barrio. Y luego, bueno, nada, lo del frigorífico, pero antes que eso está la fundación del barrio Los Perales, que vino Evita directamente a fundarlo, en plan de vivienda del primer peronismo, y luego también, nada, tengo que decirlo, cuando la hinchada de Chicago va presa por cantar la marcha peronista. Faltaba la hinchada de Chicago, ¿no? Claro, el 24 de octubre de 1981. Entonces, bueno, son todas cosas que nos moldean y que estamos orgullosamente reivindicando, a pesar de que algunos llaman barbarie a lo popular y nacional. Están a más de 24.000 días de huelga, porque la huelga continúa. Sí, más que nunca. Tomar este legado entonces para saber que si pudimos con todo eso, podemos hoy también. Sí, tenemos que ser muy creativos, ¿no? Porque hoy vivimos en una sociedad de la vigilancia, que imagínate que todo lo que hacían nuestros compañeros del 59, hay que ser muy imaginativo. Pero sí, en aquel legado que nos dejaron del Patria Sí, Colonia No, nacido en nuestro barrio, ayer con Perón proscripto, con el peronismo prohibido, con la palabra prohibida, Perón, y hoy con nuestra conductora injustamente presa, ¿no? Cristina decía en su último discurso antes de irse de la presidencia que si pudieran prohibirían la K. No demos ideas para ese lado. No demos ideas, ya la dio, pero ya la dio ella, así que espero que ya está, digamos, se les pasó el momento. Sí, luchar por su libertad y luchar por nuestra independencia y por la justicia social, que es un poco todo lo mismo, ¿no? Que eso significaba la vuelta de Perón y que eso significa hoy la libertad de Cristina. Entonces, bueno, tenemos donde abrevar. Sí, donde abrevar, ¿no? Donde tener ejemplos, donde esa continuidad histórica, entender que no empieza todo hoy ni termina mañana, que esto como movimiento ha ocurrido y que los pueblos siempre vuelven y que nuestro pueblo va a volver. Y que cenizas quedan. Así que muchísimas gracias por haber venido. Bueno, Caballero, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Ana. Un honor y un placer. Muchísimas gracias compañera. Gracias. Y bueno, caballero, llegamos al final. Cenizas quedan, Llegamos al final. Para mí este programa podría haber durado 2 horas más. Por Ernesto, por la Tana, por las cosas que fuimos un poco charlando. Para nosotros estamos mencionando que es un poco un momento épico de lo que fue la lucha popular, la lucha nacional y popular, traída al presente. Obviamente genera emociones parecidas, controversias, incluso porque
nos moviliza muchísimo esta historia. Trabajadores que en defensa no solamente de su trabajo, sino de su país o de lo que consideraban su país y su proyecto de vida que habían tenido con el peronismo, en este caso con una toma emblemática que es un parteaguas. No por nada nace allí esa consigna. Patria sí, colonia no. Nos vamos. Pero por eso, vámonos. Vamos a sí, cantar, yo me hubiera quedado, caballero, ¿quién hace este programa? En la dirección, Bruno Capaccioli. A ver, hoy, ¡upa! Cada vez después de este programa tienen fuerza. Muy bien, sonido y asistencia y dirección, Sabino Wall también. La coordinación general de producción de Pascual Caliquio y la producción de Emilia Raciati. Ha sido un honor. Me quedé con la cronología, así que vamos a tener que hacer otro programa con la crono bien completita. Y nos vamos a tener que reencontrar, caballero. Nos vamos a tener que reencontrar. Recuerden que nos van a ver en IP también los domingos a la mañana. Estamos en la señal IP. Después nos pueden encontrar siempre en Eva Justicia Social, el canal de streaming. Por supuesto, si le pueden dar like para distraer un poco el algoritmo, lo que sea, le pueden poner like y nos dejan sus mensajes, por favor. Y tienen que ser sustanciosos, ¿no? En el chat. ¿Y sabe por qué nos vamos a volver a encontrar? No tengo idea. ¿Por qué? Porque cenizas quedan y hay más crónicas ardientes de la Argentina sublevada. Desde la huelga del 59, nada me dolió tanto como esto. Te lo juro. Párela, te lo juro. Pero acábela, por favor. ¿Cuántas veces me lo va a repetir? No voy porque me deprimo. ¿Está bien? No voy porque me acuerdo de la vida que llevamos nosotros. No voy por las veces que tuvimos que ir a buscarlo a la cana. Porque nunca hubo guita. Porque siempre mamá estaba protestando. Por eso no voy. Lo rechazo, nada más. Yo creo que vos sos injusto. Sí, sos injusto. ¿Por qué? Porque es cierto, yo siempre protesté. Pero mirá, a tu padre le ofrecieron mucha plata y nunca lo pudieron comprar. Y si tuviéramos que empezar de nuevo, yo le diría, decirles que no les des el gusto, porque eso es lo único que tenemos, decir no. Ese es nuestro orgullo. Mi milonga del tartamudo que siempre dijo que no. Yo soy pobre y no me vendo, ni nadie me atropelló. Eché Goyen, hecho fama en la gran ocupación, cuando un juez y un coronel le exigieron rendición. Dele, delegado, no se deje chicanear. Si la gente está a su lado, tiene todo por ganar. Esta está con nosotros. Esta ocupación contra todos los despidos y la entrega del patrimonio nacional. En medio de su discurso, el tartamudeó, y entre risas y cargadas, Echegoyen reaccionó. Mi milonga tartamudeada, milonga para no olvidar, cuando calla el tartamudo, seguro que va a pelear. Mi milonga del tartamudo que siempre dijo que no. Sigo pobre y no me vendo, la puta que los parió. Las vacas que se escaparon de los palos y los dueños aún andan por las barriadas vagando como en un sueño. ¿Cómo aguantaste, papá? ¿De dónde sacaron la fuerza? Manga de viejos locos